pero vamos a ver la breve historia de Rabbi Elazar ben Azaria. Había mencionado que en una ocasión Rabban Gamliel, que era el presidente de los Jamim, ofendió a uno de los alumnos. Bueno, le dijo a Rabbi Shimon que se quede parado en su clase y no le permitió sentarse. Los demás alumnos se molestaron con él porque fueron 2 veces que lo ¿cómo decirlo?, lo hizo sentir mal. Entonces deciden destituir a Rabban Gamliel como presidente de los Jamim. Sí, ya lo había contado esto. Y había mencionado que empezaron a buscar a quién iban a poner como presidente. Entonces, la primera opinión fue Rabbi Akiva, obvio, ¿no? Con todo lo que contamos de él, era el más indicado. Pero sin embargo, como tenía que abogar Rabbi Akiva, el presidente, por el pueblo de Israel, y tener méritos, le faltaba una cosa, que ya lo mencioné también. No tenía lo que se llama Zehut Avot, mérito de sus antepasados. Entonces dijeron, por ese detalle, todo es perfecto Rabbi Akiva, pero no tiene mérito de ascendencia, entonces no puede ser presidente. Siguieron buscando y en cada uno le encontraban algo. El único que lo encontraron completo, con toda la fortaleza y méritos para ser presidente, fue Rabbi Elazar ben Azaria. Rabbi Elazar ben Azaria tenía todo. Dice que era la 10ª generación de Ezra, del gran líder que fue del pueblo de Israel, la destrucción del primer templo, Ezra Sofer, uno de los últimos profetas. Tenía una ascendencia, pero intachable su familia. Por otra parte, era muy rico, y también era importante que sea rico porque era una época, como dije, ¿no?, que habían decretos y se necesitaba alguien que tenga fuerza, poder y poder sobornar también a los romanos, que cada ratito sacaban un nuevo decreto. Y por otra parte, tenía un conocimiento también impresionante, aunque era muy joven. El único contra, que tenía 18 años, pero 18 años igual con una sabiduría impresionante, que todo lo que se le preguntaban sabía responder, dice a Rabbi Elazar ben Azaria. Deciden que era el más indicado para ponerlo como presidente del pueblo de Israel cuando destituyen a Rabban Gamliel. Sin embargo, además Rabban Gamliel, ese Rabban Gamliel, hubo varios Rabban Gamliel, ya lo había mencionado, ese era muy estricto. Él había también prohibido que no puede entrar al Bet HaMidrash, al lugar de estudio, alguien que no podía demostrarse que su interior era como su exterior, que dice que todo lo que decía así lo sentía, y eso era un nivel que entonces era muy selectivo. Él decía que para llegar a estudiar tiene que ser alguien bien preparado y de un nivel muy alto. Entonces tenía guardias en el Bet HaMidrash que no dejaba entrar a cualquier persona. Entonces era muy, muy estricto. Total, deciden nombrar a Rabbi Elazar ben Azaria. Cuando le dan la noticia que lo quieren nombrar, le dijo, que también es una enseñanza, dijo, si yo voy a ser presidente, no es nada más mi entrega, también mi esposa se va a sacrificar. Dice, ahí ya me la llevo de cajón, porque eso implica mucho más dedicación y más tiempo, y le estaría quitando el tiempo a mi esposa. Miren la enseñanza, ¿no? De que, era un honor muy grande, era el título más importante en ese entonces del pueblo de Israel. Ya no tenían rey, ya fueron después de la destrucción del templo, que los romanos dominaban. El rey prácticamente, ya no había Cohen Gadol tampoco, porque ya no había templo. El puesto más importante era nombrarlo como Nasi, como presidente. Y sin embargo, Rabbi Elazar ben Azaria dice, no puedo recibir ese honor y ese título tan importante si no me lo autoriza mi esposa, porque ella también va a tener que sacrificarse para esto. Va con su esposa, que también era muy sabia, y le da la noticia. Le dice, me están ofreciendo nombrarme como ni más ni menos como el puesto de presidente. Pero ella, sabiendo la situación política, ¿no?, que quitaron a Rabban Gamliel, dice, tal vez están usando, te van a nombrar como presidente,
en lo que se resuelve este conflicto, y puede ser que al día siguiente te quiten. Entonces vas a entrar así, va a ser un juego provisoriamente. Le dice, aunque así sea, él también entendió que podía suceder eso. Dice, aunque sea así, dice, un vaso muy valioso, muy precioso, que voy a tomar de él, puede ser que después se rompa el vaso, pero ya tuve el mérito y la suerte de beber de ese vaso. Es un decir, ¿no? Le dijo, aunque sea un tiempo limitado, que tenga ese mérito de poder aportar de mí, que haya superación, dar de mi sabiduría para los demás, es un mérito muy grande y estoy dispuesto. Le dice, bueno, al final lo aceptó, pero le dice otro argumento. Oye, pero nadie te va a respetar. Te ves un chavito. Y dice, normalmente los presidentes era después de muchos años de estudio y que llevaban, y todos, que en ese entonces la gente usaba barba, dice, todos tenían barba blanca cuando llegaban a ser presidentes. Dice, mira, tu barbita negra, era un joven de 18 años. Le dice, ¿quién te va a respetar? Y ahí es donde relata el Talmud que sucedió un milagro, que vuelvo a repetir lo que dije ayer, ¿no? Puede ser literal, puede ser metafórico, pero tenían ese poder en ese entonces, que como dije, lo que Dios quería se hacía. Eso no tenemos de qué asombrarnos cuando sucedió un milagro. Y dice que tenía 18 años y le crecieron 18 capas de barba blanca. Y dice, por eso, y entonces ya la inquietud de la esposa, le dice, ¿no te van a respetar? Le pasó un milagro, dice, no le importaba que sea provisorio, le creció barba blanca, que tenía ese impacto, esa apariencia, ¿no? Aunque por eso dice en lo que leemos en la Gadá, dice Ama Rabbi Elazar ben Azaria, Areani que ben Shivim Shana. Soy como uno de 70 años, parezco uno que me ve así de lejos, una barba blanca larga, parezco de 70 años, pero realmente era un joven. Ok, efectivamente lo ponen como presidente, lo nombran como presidente, y en ese mismo día, lo primero que hizo Rabbi Elazar ben Azaria, quitó a los guardias de la entrada, y dice, se agregaron 700 bancas. Inmediatamente, en ese mismo día, la gente apenas oyó, que se quitaron los guardias, ya permitían a cualquiera. Muchos estaban sedientos de aprender, aunque no estaban en el nivel tan alto como lo exigía Rabban Gamliel, y ese mismo día se agregaron 700 bancas en el Bet HaMidrash, gente que vino a estudiar. Después fueron más, pero solamente en ese día vinieron 700 alumnos nuevos a estudiar. Y se llenó y se hizo un ambiente tan especial. Dice que ese día también se esclarecieron todas las dudas, tantas opiniones que hubo de las dudas que hasta ese momento no se resolvieron, en ese día se resolvieron. Se pasaron muchas cosas, pero ese mismo día también, al final del día, hicieron las paces con Rabban Gamliel y lo volvieron a nombrar como presidente, tal como lo predijo su esposa, ¿no? Que se dio cuenta que esto, pero igual le quedó una ganancia. Dijeron, por una parte, lo nombramos a él, ya lo nombramos, no podemos quitarlo a Rabbi Elazar ben Azaria. Pero por otra parte, realmente el linaje de presidentes que venían desde Hillel, de la descendencia de Hillel, le correspondía a Rabban Gamliel. Cometió un error, ya pidió perdón, lo aclaró y tenía también humildad. Rabban Gamliel le pidió perdón a su alumno y ahorita correspondía regresarle el título al que tenía realmente el linaje de la presidencia. ¿Pero qué van a hacer? Dijeron, por una parte, no podemos ofender a Rabbi Elazar, que ya lo pusimos, y a él le corresponde. Al final hicieron que los dos queden como presidente. Presidente titular iba a ser Rabban Gamliel, que a él le correspondía, y copresidente, o como tipo vicepresidente, iba a ser Rabbi Elazar ben Azaria. Entonces hicieron que 2 Shabbatot que daban su discurso los presidentes, los iba a dar Rabban Gamliel, y un tercer Shabbat Rabbi Elazar ben Azaria. Incluso en el Talmud se utilizó un término que una vez
un rabino le estaba comentando al otro lo que aprendió y le dijo lo que oyó en Shabbat de allá y le preguntó Shabbat Shelmi, Shabbat de quién, fue el Shabbat de Rabban Gamliel o de Rabbi Elazar Azariah, ya era como un concepto, este Shabbat de quién era, a quién le correspondía. Entonces así quedó. Entonces tuvo razón algo la esposa, pero igual él ganó algo, quedó como copresidente, como vicepresidente de los Jamim. Este es Rabbi Elazar Azariah, que ya no voy a extenderme más con él, porque es que se acaba rápido la hora. Y bueno, vamos a ver la enseñanza que él nos da para alcanzar la Mishnah. Voy a decir una parte de la Mishnah, que es la primera parte, y mañana, sería hasta el domingo, la segunda parte con la última Mishnah, que con eso concluimos el tercer capítulo del Pirkei Avot, porque hoy no vamos a poder abarcar de las dos partes. Dice así, algo que es muy también profundo y que se analizó mucho y hay muchas opiniones sobre el entendimiento de esta Mishnah. Yo voy a decir la que después de analizarla muy extensamente y ver las diferentes opiniones, voy a decir lo que considero que es más entendible a descifrar este dilema de esta Mishnah, que dice así, Imen Torah en Derech Eretz. Si uno no tiene los valores y el conocimiento de los principios de la Torah, no puede tener Derech Eretz. Derech Eretz básicamente se utiliza, y la explicación más sencilla se refiere respeto, valores, principios. Hay quien lo interpreta Derech Eretz literal, el camino de la tierra, que significa el trabajar, el comportamiento natural del ser humano, ¿no? Que es tanto educación como trabajo y la forma de vivir, cuidar la salud, etc. Pero, ok, está bien, vamos a tratar de entender ahorita qué significa eso, pero la explicación que sea, lo que no se entiende es la segunda parte. Dice, Imen Derech Eretz en Torah. Y si no hay educación, vamos a llamar educación, no puede haber Torah. Aquí hay una contradicción evidente. Espero que los que están oyendo hayan captado la contradicción. Una pregunta que sobresale, que llama la atención inmediatamente. A ver, si dice así, por la razón que sea, si no hay Torah, no hay Derech Eretz. Quiere decir que para adquirir esos principios, esos valores de respeto, uno tiene que estudiar Torah. Después dice, y si no hay Derech Eretz, no hay Torah. Entonces es como el huevo y la gallina. A ver, ¿cómo voy a llegar a tener, digamos, Derech Eretz? Respeto. Si no tuve Torah, no lo puedo tener según esto. Y si no tuve Derech Eretz, no puedo tener la Torah, entonces nunca voy a llegar a eso. Porque no puedo tener Derech Eretz si no tuve Torah, y no puedo tener Torah si no tuve Derech Eretz. Entonces, ¿cómo voy a llegar a estudiar Torah si no tuve Derech Eretz? Ahí dice, bueno, ten Derech Eretz, pero no puedo tener respeto si no tuve Torah. Entonces no puedo llegar a ninguna de las dos, porque una depende de la otra. ¿Está clara la pregunta? Creo que sí se entiende, ¿verdad? Dice, nunca voy a llegar a ninguna de las dos si para cada una requiero de la otra. Entonces, ¿cómo empiezo? Es como dije, el huevo y la gallina. ¿Cómo empiezo si no puedo adquirir una sin tener la otra? Y lo mismo es en el resto. Después dice lo mismo. Imen Jochma en Irá. Voy a traducir literalmente, ahorita lo explico. Si no hay inteligencia, no puede haber temor a Dios y respeto a Dios. Imen Irá en Jochma. Y dice lo contrario. Y si no tengo el respeto a Dios, el temor a Dios, no puedo tener inteligencia. Después sigue. Imen Da'at en Binah. Si no hay un entendimiento, no hay una deducción. Y si no hay Imen Binah en Da'at. Si no hay deducción, no hay entendimiento. Ok, y así termina diciendo Imen Kemach en Torah. Si no hay harina, sustento, no hay Torah. Imen Torah en Kemach. Si no hay Torah, no hay harina, no hay sustento. Ok, es yo diría que parecería una parábola, una adivinanza, y hay que descifrar esto. Ok, entonces les voy a decir, como dije, después de muchas explicaciones, la que se me hace de verdad con más sentido.
Lo que está diciendo es lo siguiente. Imen Torah en Derejeres. Vamos a empezar por la primera enseñanza. Si no hay Torah, no hay esos principios de valores y respeto. Pero uno se preguntaría, no es cierto. Vemos en el mundo muchísima gente que es respetuosa, puede ser humilde, puede ser caritativa, puede ser educada, y aunque no tengan Torah. ¿Qué significa esta afirmación? Si no hay Torah, no hay Derejeres. La respuesta, y si profundizamos vamos a ver que es cierto. Aquí, ¿a qué se refiere la Torah? Obviamente los valores que nos enseña la Torah. Efectivamente vamos a ver mucha gente en el mundo, y esto de verdad es algo tan profundo y tan real, que sí puede ser respetuosa y puede ser educada y todo eso. Pero esa gente va a tener esos valores por su naturaleza. Así fue educada, así nació. Hay gente que nace más calmada, más humilde, hay gente más por naturaleza. Ahí están la combinación de los 4 elementos. Hay gente que viene más del aire y es más orgullosa, hay gente que predomina más la tierra, que es más calmada, bueno, etc. Sin embargo, el que nace con una característica que lo lleva un poquito más, que un ejemplo más del fuego, que es más reactivo, para controlar eso requiere un esfuerzo muy grande. Y aquí es lo que se refiere Rabbi Elazar ben Azaria. Si no hay valores de la Torah, una convicción que yo tengo que esforzarme en cambiar mis cualidades, mi naturaleza, obviamente lo que uno tiene ya por nacimiento o desde pequeño, así se educó y no tuvo ningún esfuerzo, eso es lo que vemos la gente en el mundo, ¿no? Que hay gente más educada, más respetuosa. Pero tener valores ganados con esfuerzo, cambiar una naturaleza, aquí a fuerzas se requiere principios de la Torah. Y además muchos valores que vemos y respeto y educación en la gente, lo podemos ver, pero que son superficiales. Cuando llega un momento de prueba, ahí vimos el mejor ejemplo de nuestra generación. La Torah se menciona otros ejemplos, pero en nuestra época vimos un ejemplo, los nazis. Alemania, incluso antes de la guerra, las mejores universidades. Si alguien quería decir en el mundo un ejemplo de ética y de valores, decía un alemán que ahora sí, el horario conocemos, ¿no? Tanto reloj suizo como reloj alemán, la palabra del alemán, la seriedad, la limpieza y todo eso. Entonces uno diría, bueno, en este país nunca pueden haber atrocidades porque simbolizan justamente el respeto, la educación, los principios. Cuando llegó el momento de destramparse, dejaron de lado toda esa educación, todos esos supuestos valores, y son las atrocidades más inconcebibles que yo creo que hubo en toda la historia de la humanidad. Ahora uno se preguntaría por qué, si eran gente con educación, con principios. Sí, pero eran superficiales, no tenían valores más profundos. Por eso dice, Imen Torah, si no hay un valor de convicción, porque uno sabe que hay un creador y que esto es lo correcto y que tengo que dominar mis impulsos y no nada más los que tengo de forma externa o natural, sino sobreponerme, entonces dice en Derejeres. Entonces ahí no hay verdaderos valores. Y sigue diciendo, para responder a la contradicción, Imen Derejeres en Torah. Si no hay educación, respeto y esos valores, en Torah, ¿qué quiere decir que en Torah? Toda la segunda ocasión que dice que parece la contradicción, no quiere decir que no haya en la realidad. Uno puede ser muy estudioso, y como vemos, hay gente que tiene mucho conocimiento de la Torah, pero dice en Torah, no es Torah eso, no vale esa Torah. No quiere decir que no haya en la realidad. En la realidad vamos a ver que sí hay gente muy estudiosa, pero esa Torah no tiene valor. Que dice, por eso, como dijimos en el Pirkei Avot en otro lugar, Derejeres kadma la Torah. Los principios, la educación, el respeto, está antes que la Torah. Que dice, esa Torah
pierde el valor, porque Dios nos pide que ante todo respetemos al otro, tengamos esos principios de integridad, de educación, de sensibilidad. Si uno no tiene eso, en Torah que dice, esa Torah no vale. No es que no tiene, seguro que va a estudiar Torah. Entonces no se contradice, esa es la idea. Y se dice, para tener principios verdaderos, uno tiene que primero tener valores para cambiar sus impulsos y demás y controlarlos, no nada más lo que le es fácil. Y sé que sean auténticos, que pasen cualquier prueba, no como los alemanes, como dije, que no pasaron cuando llegó una prueba, que se destramparon, ya dejaron de lado todos sus valores. Ok, entonces eso entendemos la primera parte. Si no hay Torah, no puede ser auténticos valores. Y por otra parte, si no hay esos auténticos valores, no vale la Torah. Aunque uno tenga mucho estudio, no vale.